necesiten tus palabras, necesiten. Queridos amigos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina, en el que estamos profundizando y conociendo nuestra fe cristiana y de manera especial encontrándonos con ese Dios vivo, manifestado en la Padre, manifestado en la persona de Jesús, que por la fuerza del Espíritu Santo en la vida de la iglesia se nos ha revelado. Qué hermoso es poder conocer estas verdades de fe, queridos hermanos, y evitar toda aquella falacia, aquellas mentiras que no vienen del Señor, que muchas veces son obstáculo en el camino para crecer. Estamos en el programa Levántate y Camina y queremos que usted siga descubriendo el rostro del Señor y que sea su discípulo. Vamos a escuchar una palabra hermosa de la segunda carta de Timoteo, que nos recuerda la importancia de permanecer fieles a la palabra del Señor. Del versículo 14 en adelante del capítulo 3 de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el hombre estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a hablar en este encuentro, es el número 9, allí en la página 48 del texto de nuestra fe, si usted quiere seguirlo y conseguirlo por ahí en su parroquia. Vamos a hablar de la Biblia como palabra escrita de Dios. Ya la semana pasada hablamos de la tradición eclesial y hablamos que la tradición tiene aspectos orales y escritos. Y hoy vamos a hablar claramente de qué es la Sagrada Escritura. Mire este video hermoso de catequesis de 3 minutos que nos explica qué es la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es. Porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79. Pero si alguien dice Génesis 45:4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así: 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 5 libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torá y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son 7 libros, de los cuales el más importante es el libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso 3000 años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en iglesias y sinagogas. El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay 4 profetas principales o mayores y 12 menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje. Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un nuevo testamento.
Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 4 evangelios. 4 relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la Iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia, y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando. Queridos hermanos, la Biblia es el texto más difundido y respetado en todo el mundo. Miles de millones de copias en todas las lenguas, en todas las regiones del mundo se han difundido. Normalmente todas las bibliotecas más famosas y más importantes tienen una Biblia, y obviamente en su casa, en nuestros lugares, hay un lugar especial para la Sagrada Escritura, pero no es un libro más, no es un libro como cualquier otro, es palabra de Dios escrita. La palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir libros, o más bien colección de libros. Imagínense, ¿verdad? Aunque si obviamente la Biblia hoy parece un solo libro, como ustedes han visto, en realidad la Biblia es una colección de libros, lo que nosotros en Costa Rica llamaríamos una biblioteca. Una biblioteca que tiene en ella un montón de libros de distintos lugares, de distintos autores, de distintos tiempo de redacción, casi 1000 años de uno a otro, el primer libro al último libro. Es decir, es como tener una biblioteca. A veces la gente ve la Biblia como un solo libro. No, la Biblia no es un solo libro. Es la colección, un grupo de un montón de libros escritos, inspirados por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, que tienen distintos redactores, distintos estilos o géneros literarios, en distintas lenguas, escritos en distintos tiempos y en distintos lugares. La palabra escrita de Dios ha nacido ¿de dónde? De la tradición eclesial. Ténganlo presente, que es lo que ya vimos la semana pasada. ¿De dónde salió la Biblia? Oiga, no, aquí es donde está la dificultad, y quítese esa idea que es totalmente falsa, que mucha gente tiene de que Dios hizo que la gente se sentara y le iba dictando y iba escribiendo. No es que los apóstoles anduvieran detrás con una grabadora o con una cámara o con un lápiz escribiendo. Jesús, repita lo que dijo, a ver, ¿cómo es ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo? ¿Cómo es? Bienaventurados, ¿cómo? Yo no escuché, vuelva a decirlo. No fue así. Esos se escribieron muchas décadas después, sostenidos por el Espíritu Santo, se llama la inspiración. El Espíritu Santo mueve al agiógrafo, al autor sagrado, a escribir estas cosas, movido por el Espíritu Santo. Pero no es un dictado como alguna gente cree. O no es que Jesús se sentó y le dijo, escriba esto, ponga esto. No, eso está muy pachuco, cámbialo, ponga. No, eso no es así. Queridos hermanos, hay que entender cómo fue la situación. Por eso decimos que la Sagrada Escritura, la Biblia, surgió de la tradición de la iglesia, porque primero se predicó, primero se dijo oralmente, y mucho de eso que se dijo, lo esencial, se fue escribiendo para que no se olvidara. Entonces, esta Sagrada Escritura es una biblioteca que en la primera parte tiene todo el Antiguo Testamento. Ustedes saben que son 46 libros del Antiguo Testamento. Ellos nos narran toda la historia de salvación que Dios fue haciendo
progresivamente con el pueblo de Israel. El corazón de todo el Antiguo Testamento es la alianza, la ley que Dios hace con su pueblo. Yo seré tu pueblo y ustedes serán, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. 46 libros, puede contarlos, agarrar la Biblia y contarlos. Tienen que haber 46 libros del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es la verdad del Mesías, la promesa de Dios hecha carne, Jesús de Nazaret, su vida pública, su muerte, su resurrección, y lo que la iglesia vivió inmediatamente la resurrección del Señor, anunciando la buena noticia, como lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Son 27 libros en el Nuevo Testamento, para un total de 73. Póngase a contar cada uno de esos libros. Si le dan menos libros, esa Biblia suya está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Poco a poco iremos viendo. El centro de toda la Escritura, con estos 73 libros, es la persona de Jesús, anunciado en el Antiguo Testamento, presente, vivo en el Nuevo Testamento y anunciado por los apóstoles y los discípulos a la gente de su tiempo y transmitido a nosotros de generación en generación. Sin embargo, hermanos, esta Sagrada Escritura habla de acontecimientos pasados, vividos por las comunidades judías y las primeras comunidades cristianas, nuestra iglesia. Es importante que usted lo tenga presente, porque han nacido en un contexto, en un sentido. Verá, cuando el apóstol o algún autor del Antiguo Testamento se sentaba a escribir, oiga, no era como ya he dicho que Dios le estaba simplemente dictando. En muy pocos textos del Antiguo Testamento es que Dios invita a escribir, sino que más bien mueve a la persona. Eso es la inspiración divina. Mueve a la persona, lleva a la persona a que ponga por escrito el mensaje de Dios, pero la persona lo hace en su lenguaje, en su ambiente, en su contexto. A veces descontextualizamos la Sagrada Escritura. Hay gente que interpreta la Biblia sin ninguna consideración del lenguaje, de las formas, de los géneros, de los estilos en que la Biblia fue escrita. Y eso provoca, queridos hermanos, serias, malas deformaciones e interpretaciones de la palabra de Dios. Como hemos dicho, hay que hacer una lectura respetuosa de la Biblia, vivencial de la Sagrada Escritura, sacarle provecho también para nuestra propia vida. Estamos diciendo entonces, como lo dice la Iglesia Católica, en Dei Verbum, que es un texto del Concilio Vaticano II, todos los libros, es el numeral 11 en adelante, todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve, el que sostiene, el que evita que se caiga en error cuando se transmite la fe. Tienen a Dios como autor. Dios es autor de toda la Sagrada Escritura. Como tales, esa palabra ha sido confiada a la iglesia para anunciarla. Los escritores inspirados también son verdaderos autores literarios de los libros sagrados, porque Dios se sirvió de sus facultades, de sus talentos para escribir lo que Él quería. Ven qué interesante. Dios es el autor principal, pero ciertamente el que escribe, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera, en el Nuevo Testamento, todos los autores, Juan, Pablo, también son autores inspirados por el Espíritu Santo. Hay que decirlo claro, la Sagrada Escritura no es un libro de cultura, no es un libro de historia, no es un libro de ciencias humanas, es un libro de fe. Y a veces lo interpretamos como si fuera un libro de otra cosa y no de fe. Hay que entenderlo, como hemos dicho, en sus imágenes, lo que transmite desde la cultura en la cual fue escrito. Por eso hay que dejarse, queridos hermanos, que la iglesia y los expertos en la Biblia, llamados estudiosos, exégetas, nos ayuden a interpretarla. Queridos hermanos, hay que estudiar la Sagrada Escritura, hay que aprender de ella, pero sobre todo hay que vivirla. Con este hermoso canto glorifiquemos la presencia del Señor.
Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Aquí por la página 50 del texto que nos está ayudando a profundizar lo hermoso, la hermosura de nuestra fe cristiana, esta nuestra fe, podemos encontrar la importancia de que la iglesia nos ayude a interpretar la Biblia. Porque la Biblia a veces es un texto difícil de entender, muy difícil de interpretar. Claro, porque los autores que vivieron y escribieron estos textos vivieron en lugares, en épocas, en mentalidades muy distintas y muy antiguas, diferentes a las nuestras. Escribieron en idiomas distintos, reflejaron de manera escrita la cultura de aquella época. Por eso, para aprender a interpretar la Biblia, debemos humildemente ser humildes. Y así necesitamos la ayuda de la iglesia y la ayuda de los expertos que nos ayuden a interpretarla. El Vaticano II insiste que hay que dejarse ayudar por los especialistas, por la gente movida por el Espíritu Santo para interpretar la Sagrada Escritura. Vea qué interesante, no se puede interpretar solo. Ahí está el error. Cuando yo separado, vea qué interesante, es el demonio, el que nos separa. Es el demonio el que divide la iglesia, el que hace sectas, el que se separan un montón de grupos de la iglesia católica y después entre ellos se pelean y se separan entre ellos y se hace esto un sancocho, un picadillo, y digamos los ticos, ¿no? Oiga, esto es obra del demonio, porque el demonio siembra división, porque es de lo que Jesús decía, en un reino dividido, el reino no avanza, y eso es lo que el demonio quiere, hacer división en la iglesia, separarnos, ponernos en contra, ese montón de grupos que surgen separados, divididos, son obra del mal, que no quiere provocar una sola unidad. ¿Y dónde nace el asunto? En interpretar erróneamente la palabra de Dios, en no aceptar la tradición eclesial, que es la autorizada oficialmente para interpretar la Sagrada Escritura, guiados por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ustedes han visto que en muchas Biblias católicas aparecen notas abajo del pie de página que nos ayudan a interpretar las cosas. Cuando usted lea, cuando tenga una duda, recuérdelo. Yo leo la Biblia y ayudado oficialmente por mi madre, la iglesia. Yo interpreto la Biblia desde la tradición eclesial. Si no se hace así, se cae en serios y terribles errores, porque desnaturalizamos la Sagrada Escritura del lugar donde ella nació. La arrancamos del corazón donde ella surgió, que es la tradición apostólica. Por eso,
hay que hacer una búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios. ¿Verdad qué bonito, no? Si usted tiene dudas, cuando usted lea, hay que formarse, hay que buscar material como Esta Nuestra Fe y otros libros como Tu Palabra Me Da Vida para interpretar bien la Sagrada Escritura, para conocerla. Cuándo se escribió ese texto, quién lo escribió, en qué idioma lo escribió, en cuál contexto lo escribió. Es muy frecuente que la gente saque un versículo de la Biblia y lo saque de su contexto y lo malinterpreta. No, hay que leerlo en el contexto, hay que leerlo en la intención del autor. ¿Qué es lo que hay que descubrir? ¿Qué es lo que Dios, la voluntad de Dios que nos quería transmitir con ese texto? Por eso el Papa Benedicto nos lo dice muy claro en Verbum Domini. Nunca podemos leer solo la Sagrada Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Solo en la comunión con la iglesia podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. Solo desde el ámbito de la iglesia podemos entender adecuadamente la palabra del Señor. Por eso San Pablo nos insiste a nosotros de estar atentos a no caer, muchas veces lo ha hecho en la carta a Timoteo, a los Corintios y en los otros textos, la invitación a no caer en falsas doctrinas, a no poner atención. Incluso San Pablo llega a decir, si alguien viene a predicarles algo contrario a lo que yo les he transmitido, falso, anatema sea, maldito sea, es lo que significa. Atención a esto, hermanos, porque muchas veces caemos en nuevas interpretaciones, en nuevas doctrinas, separadas de la tradición eclesial, pensando que eso es verdadero. No, todo aquello que se separa de la tradición eclesial no viene del Espíritu Santo y no viene de la acción de Dios. Por eso se crean, ahí en la página 51, nos explica algunas lecturas erróneas de la palabra de Dios. Lamentablemente, mucha gente lee la Biblia de manera privada, cuando sabemos que no se puede interpretar así. Muchas veces muchos grupos interpretan la Biblia a su manera. ¿Cómo es que un solo texto, un solo versículo puede dar pie a tantas malas interpretaciones? Porque cada uno lo hace, la manosea a la manera que quiere, para su propio interés. Esto no puede ocurrir. La palabra de Dios tiene que ser leída de manera del Espíritu Santo, en la comunidad eclesial, en el soporte donde ella nació y creció, que es la tradición de la Iglesia Católica. Por eso, queridos hermanos, una lectura fundamentalista, literalista, es una lectura falsa, una interpretación errónea de la palabra de Dios. No se puede leer de manera literalista, fundamentalista. Aquí dice, como ti dice aquí, tiene que ser. A ver, les explico, hermanos. Eso que dice ahí ha sido traducido de otra idioma, de otra traducción, que ha sido nacida de otro idioma, es una traducción de una traducción, de una traducción que viene de una traducción de una lengua antigua. Bueno, no podemos pensar que eso que está escrito ahí se tiene que interpretar de manera tajante y de manera fundamentalista y de manera literal. No, hay que saber leer entre líneas. Hay que rescatar el espíritu que está detrás de aquello que se escribió, y hay que hacerlo desde la tradición de la iglesia, si no caeremos en error. Sépanlo bien, dice el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 1 del versículo 20 en adelante. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Qué importante esto. No le pongamos el oído a gente que interpreta la Biblia de manera errónea, con interpretaciones falsas, porque lo hacen fuera de la iglesia. No interpretan la Sagrada Escritura desde la tradición apostólica. Eso es fundamental. ¿Recuerdan ustedes la importancia, queridos hermanos, de abrirse a escuchar esta palabra en la iglesia? Por eso es importante, queridos hermanos, que aprendamos
a utilizar la Sagrada Escritura, a interpretarla, a leerla, a buscar un texto en ella. Para todos aquellos que todavía no sepan mucho de la Sagrada Escritura, les invito a profundizar, buscando ya sea en el internet, buscando un curso bíblico en la iglesia, que nos pueda ayudar a comprender cómo manejar, cómo aprender de las Sagradas, cómo se busca un texto bíblico, qué significa la abreviatura, qué significa el capítulo, el versículo, cómo se lee. Tengan presente que es la iglesia la que ha asignado estos versículos, estos capítulos. Oiga, hasta el siglo XI y el siglo XIII, un obispo y un monje le ponen los capítulos, el número grande, ¿no? Los números pequeños a la vez. La Biblia no existía con eso. Por más de 10 siglos, por más de 1100 años, la Biblia no existió sin esos capítulos y esos numeritos. Esos numeritos son para didácticamente poder entendernos. Quiero invitarle, hermano y hermana, a que abramos el corazón al Señor y que esta palabra resuene fuerte en nuestra vida. Esta palabra nos haga vivir conforme a la voluntad del Señor. Disfrutemos de este hermoso canto. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Queridos hermanos y hermanas, qué riqueza la que hemos venido escuchando en esta formación de esta nuestra fe. Este texto que hemos dicho que es de la Comisión Nacional de Catequesis, que es para profundizar y crecer en la fe. No se quede con una fe que usted no conoce, que no sabe cómo responder a las dudas y preguntas de la gente. Hemos visto la hermosura de vivir la fe en la tradición apostólica, en la tradición eclesial. Nosotros estamos seguros de que nuestra fe viene de los apóstoles, que han recibido a su vez la fe, la revelación del mismo Jesucristo, ¿verdad? Eso es fundamental. Y que esta Sagrada Escritura que hemos recibido es la luz, la lámpara para nuestra vida, que leemos, que interpretamos en la lógica de la tradición eclesial. Porque si la sacamos de ahí, caemos en falsos errores, en falsas interpretaciones que no sirven para la acción del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarle
a que no tenga miedo, saque su Biblia, empiece a leerla. Cuando usted la lee en su casa, no la lee solo, la lee con la iglesia. Cuando tiene dudas, cuando tiene consultas, consulte a sus pastores, a su obispo, a sus sacerdotes. Déjese ayudar para entender la Sagrada Escritura y léala siempre en la acción del Espíritu Santo. Próximos encuentros, vamos a dedicar un tiempo importante para hablar del tiempo litúrgico que nos va a iniciar, que es el Adviento. Y vamos a vivir la profundidad, la espiritualidad de este tiempo de espera en el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Deje que la palabra hable a su vida, hable a su corazón. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Donde